Buen día. Hoy es jueves 5 de septiembre. Bien, hablemos de democracia. Tan necesario hablar de ello, de formalizar discusión acerca de la democracia en estos tiempos. Es muy necesario. Bien, el término democracia, de acuerdo a la historia, pues se acuña en la antigua Grecia, ¿verdad? Allá en el periodo esclavista, ¿no? Porque en esa época dominaba el esclavismo como modo de producción principal en lo que era la antigua Grecia. Entonces es una forma de organización política la democracia, y la definieron los griegos, la democracia, pues algo así como gobierno del pueblo, ¿no? Se puede traducir la palabra, pero más sintéticamente quizás quería decir gobierno de todos, ¿no? Porque además, ¿cuál era el pueblo? El concepto de pueblo. Ellos hablaban de pueblo, pero no todos los habitantes formaban parte del pueblo. Es decir, no todos eran ciudadanos con derechos políticos, pues, reconocidos, porque se conformaba de hombres libres, ¿no?, que eran los ciudadanos. Pero había esclavos, ¿no? Era la época esclavista, allá en la antigua Grecia. Y entonces, pues, el pueblo, la democracia era para el pueblo, pues era para los ciudadanos, y los hombres libres no para los esclavos. Y hombres libres pues eran ciudadanos, artesanos, y la aristocracia, ¿no?, la clase que mandaba, militares, aristócratas de aquel entonces. Entonces consideraban el gobierno del pueblo porque las decisiones se tomaban entre la mayoría de los habitantes de la población, de los ciudadanos que tenían derecho a la discusión y por lo tanto derecho al voto para decidir cualquier cosa, de cualquier propuesta, cualquier solución, cualquier iniciativa, ¿no?, que se discutía. Eran los únicos que tenían derecho a tomar las decisiones correspondientes, ¿no? Esos ciudadanos libres que se denominaban el pueblo, ¿sí? Entonces se podían reunir y tenía que haber mayoría para tomar la decisión. Así, por ejemplo, Atenas, ¿verdad? Si nos vamos a ver que en aquella época, en el siglo V antes de Cristo, la población de Atenas era de alrededor de 250.000 habitantes. Es decir, las poblaciones no eran exageradamente grandes, exageradamente pobladas como ahora, ¿verdad? Se entiende por qué. Y por lo tanto se podría, pues obvio, ¿no?, decir que el gobierno de esas ciudades era el gobierno, se gobernaba por todos, ¿no? Todos decidían qué hacer, de tal manera
que de los 250.000 habitantes que formaban Atenas en el siglo V, 40.000 eran considerados ciudadanos, hombres libres, pues, propietarios, ya decíamos, la aristocracia, militares, etcétera, artesanos, ¿no? Pequeños productores que podían ser considerados hombres libres y por lo tanto con derechos, ¿no? Es decir, formaban parte del pueblo. Entonces todo eso conformaba pueblo, esas clases. 40.000 ciudadanos propietarios con todos los derechos políticos. Todos los derechos políticos, pues quiere decir que tienen derecho a reunirse, a discutir y a decidir, ¿no? Se dice que también que de esos 250.000 de Atenas, 70.000 eran extranjeros. Y como extranjeros, bueno, pues no tenían derechos políticos, ¿verdad? Y había 140.000 esclavos. Obviamente la mayoría de esclavos pues no eran de Atenas, ¿verdad? Sino que eran provenientes de la guerra, de otros lados donde se hacía la guerra y se llevaban o se compraban, ¿no? En África, etc. De tal manera que solo 40.000 realmente era la población reconocida en Atenas como ciudadanos atenienses. Porque ya vimos el resto eran extranjeros, ¿no? Y pues los esclavos, de hecho, pues eran esclavos considerados propiedad de los hombres libres y de la aristocracia, ¿no? Porque se encargaban de todas las actividades, eran considerados como, pues así como tener animales de trabajo, ¿verdad? Y por lo tanto pues no eran ciudadanos ni tenían derechos. Y pues triplicaban, cuadruplicaban la población, ¿no? Demasiados esclavos porque pues muchas tareas que realizar para 40.000 ciudadanos, ¿no? Entonces ese era el pueblo al que se refiere el concepto de democracia griego, los que tenían derechos políticos. Derechos políticos que obviamente se llevaban a la práctica. Ellos hacían asambleas, discutían y votaban, ¿no? Y se respetaba la votación. Se dice que, por ejemplo, en votaciones importantes, bueno, pues en algunos pueblos, porque Atenas era una de las ciudades más grandes, pero había otras ciudades que no llegaban a esos 250.000, 40.000, ¿no? 10.000, 5.000, 20.000, entonces, pues la posibilidad de reunirse de la mayoría de los ciudadanos, pues era posible, ¿no? Era real y poder discutir, de tal manera que, bueno, se dice que discutían y para votar se lo hacían en urnas, ¿no? Lo hacían con una piedra negra, una piedra blanca, una para aceptar la propuesta, la blanca, y la negra para ir en contra, de tal manera que nadie sabía cómo votabas, ¿no? Si a favor o en contra. Y se hacía el conteo después de la votación y pues ya lo que ganara se supone se llevaba a la práctica, sin tener que andar exhibiendo a nadie, ¿no? Y se respetaba esa decisión. Bueno, eso sería la cuestión del concepto de democracia que ha venido obviamente evolucionando conforme la sociedad evoluciona también, hasta llegar a nuestros días, ¿no? Que ya el concepto se ha vuelto una maraña de interpretaciones
¿sí? Que ya está de acuerdo a los intereses de cada quien, entonces cada quien la interpreta como se le da su gana. Y lo estamos viendo ahorita en los procesos mexicanos, ¿no? En estos procesos mexicanos, donde las decisiones se quieren tomar por gente que no tiene la mayoría en este país, porque el concepto de democracia se ha debilitado tanto, se ha desprestigiado tanto y servido solo a intereses, pues ahora con que ganes una votación ya supuestamente eres democrático, ¿no? ¿Sí? Y por ejemplo en México no están definidas bien las reglas para decir cuándo, con qué nivel de voto realmente tiene representatividad cualquier gobierno, ¿verdad? Si no, pues simplemente se va a votación y el que gane, voten los que voten, ¿no? Si votó el 20% del padrón electoral, dentro de ese 20% se lleva el 50% de votos X o Y partido, pues ya ganó y ya representa al pueblo, ¿va? Miren qué cosas. Entonces, como que debemos entrar a la discusión de este detalle de la democracia, ¿no? Porque está el otro punto, que con este gobierno ha quedado evidente. Los demás sexenios no se presentaron tales cosas. Quizás se podría hablar de gobiernos democráticos, pero pues jamás lo manifestaron, ¿no? A nivel público y con tanto con tanto benevolencia y desparpajo, ¿verdad? Si eran democráticos o antidemocráticos, simplemente pues gobernaban, ¿no? Y tomaban sus decisiones sin tanto escándalo público. En este sexenio no ha quedado claro la situación, ¿sí? Los que gobiernan ahora, cogobernaron este sexenio con López Obrador, desde antes de ganar la presidencia, se autoproclamaban como los más democráticos del mundo, ¿verdad? Humanistas, etc. Pero ahora sabemos con los hechos a qué democracia se referían y cuál era su concepto de democracia, ¿no? Porque en todo el sexenio ha quedado evidencia de ello, y más en este momento, finalizando el sexenio, con los cambios que quieren hacer a la ley, ¿verdad? Con los cambios que quieren hacer con una supuesta reforma al Poder Judicial, ¿sí? Simplemente su concepto de democracia es imponer sus puntos de vista. Es más, ni siquiera dentro de su partido se discuten cosas, ¿verdad? Como se supone que es la actividad democrática de la discusión, de la formación de militantes de un partido, la discusión democrática, ¿no? La formación democrática y tomar decisiones en conjunto. Sencillamente lo que hacen es dar órdenes, y en este caso basándose en solo un personaje o dos o tres personajes, no sé, pero el que expresa esa política es López Obrador, y su democracia es dictar órdenes, su democracia es imponer. En todo el sexenio se ha visto, y ahorita los hechos más evidentes sobre la reforma que estoy refiriendo, ¿no? Donde están diciendo se va a hacer, la reforma se va a cambiar y se va a cambiar porque se cambia.
Y todo aquel que se manifiesta en contra o que opine de manera diferente, pues lo catalogan de irracional, de traidor a la patria, de que no tiene derecho a opinar, de que es manipulado. Es decir, inmediatamente se van a los ataques de desprestigio, ¿verdad? Campañas de desprestigio, para que no se le tome en cuenta la opinión a los otros, ¿no? Para que predomine la única opinión del presidente o del grupo dominante en la 4T, del que controla la 4T. Ellos quieren cambiar esto, quieren aquello y lo quieren imponer, y alguien que se oponga va al desprestigio, ¿no? Para que sus allegados con menor preparación, obviamente, pues se les crea el concepto de maldad del otro o de que el otro es corrupto, no sirve, por lo tanto, la devaluación de la otra persona, ¿no? Y por lo tanto, aunque la otra persona esté diciendo verdades, o sea, racional lo que plantea, no se lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque emocionalmente ya se les indujo a esa masa de gente ignorante a que es malo, a que es corrupto, y por lo tanto, pues, oídos sordos, ¿verdad? Así, López Obrador y la 4T están induciendo la cuestión política en este país. Esa es la democracia, una democracia solamente personal prácticamente, ¿no? Para unos cuantos, incluso dentro de su propia corriente, dentro de su propio partido, dentro de su propio movimiento de alianza de 4T con otros partidos, ¿sí? Los demás nada más tienen que ir a votar y aprobar lo que se dice. Este es el concepto de democracia, ¿sí? Pero además la democracia basada en minorías, ¿no? Porque tergiversan hasta la situación, porque incluso para aparentar esa democracia y decir que es una democracia, se escudan en la palabra pueblo. Dicen, es que el pueblo quiere, es que el pueblo nos votó por nosotros, ¿sí? Todo el pueblo está con nosotros, cuando solo tienen el 30% del padrón electoral de la gente que vota, ¿sí? Es decir, que si hay 100 millones en el padrón que votan, solo tienen 30 millones, 30, en este caso la última elección 35 millones, 35 y fracción, ¿no? Arriba, un poco arriba de 35 millones dicen que tuvieron, pero ya vimos cómo tuvieron esos votos, ¿no? Comprando votos, comprando funcionarios, etcétera, etcétera. Esa es la democracia. Si le llamamos democracia, como ellos dicen que esa es su democracia y que ese es el pueblo, pues es una vil mentira, ¿no? Pues ¿cómo es posible que el 30% decida por el 70%, ¿verdad? Y que como ya tengo el 30% de votos, pues me apropio de todo, y las decisiones que yo tome se las endilgo a la mayoría, y digo, es que todos quieren, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no votaron por ti? O sea, no hay un respaldo formal para decir, realmente tienes una mayoría en este país. ¿Sí? Así como en las cámaras hablan de mayorías calificadas, ¿no? Que incluso debería retomarse ese punto. Tienes mayoría calificada realmente con el 30% de votos que obtuviste a nivel nacional. Pues es una burla, ¿verdad? O sea, no obtengo la mayoría del padrón de nivel nacional. Pero en la Cámara de Representantes, que representan al pueblo, de diputados y senadores, pues sí tengo mayoría calificada, porque hago cualquier artimaña para tenerla, ¿verdad? Qué facilidad, ¿no? Y no han cuestionado eso, ¿verdad? Eso les parece muy bien porque le está favoreciendo a la 4T y a López Obrador. Si le estuviera favoreciendo otro partido, ya estuvieran cuestionando esas mayorías calificadas, porque no son mayorías calificadas en realidad, son componendas calificadas
para tener mayoría dentro de un Congreso, de una Cámara que decide asuntos importantes y que se supone que deberían ser asuntos importantes del pueblo, asuntos importantes que beneficien a la comunidad, a toda la comunidad. ¿Sí? Se supone que fueron elegidos democráticamente porque ellos sí fueron elegidos democráticamente porque participó una cantidad de gente, ¿no? Cierto número de gente. Y de alguna manera votaron por ellos. ¿Sí? Aunque inducidos los votos, obviamente, ¿no? O comprados los votos. Pero formalmente, bueno, fue una elección democrática porque participó el pueblo. Y votó por unos y votó por otros, ¿no? Y a uno lograron más votos y son los que ganan. Entonces se supone que tendrían hasta ese nivel de representatividad nada más y que entonces deberían estar atendiendo los asuntos que aquejan verdaderamente al pueblo para que el pueblo empiece a confiar en ellos. La cuestión económica, ¿verdad? De los ingresos, del empleo, las cosas fundamentales de la educación y de la salud y no de las grillas de poder. ¿Sí? Y tratando de imponer situaciones anómalas como esta cambio del Poder Judicial bajo el argumento de que el pueblo lo quiere, de que representamos al pueblo, de que el pueblo votó por nosotros, de que todo el pueblo está con nosotros, son generalidades, ¿no? Cuando en los hechos solo el 30% de votos tienen, entonces es algo fascistoide, ideología fascista, ¿sí? Agarrarse de que estoy en el poder, aún con la miseria de votos que tuve, con pocos votos, estoy en el poder y desde ahí entonces ya cuando estoy en el poder, pues no me importa que tengo poca representatividad porque solo tengo el 30% de los votos y quiero tomar la representatividad de todos, ¿verdad? Y suponer, bueno, no suponer, decir que los demás quieren lo que yo quiero, ¿no? Sí, porque es cuestión personal de la 4T de López Obrador cambiar el Poder Judicial, no fue salido del pueblo, de ese pueblo, de la mayoría de la gente, ni está discutido en la comunidad, que sería el pueblo, ¿no? Del 100%, o cuando menos arriba del 50%, que unos 60 millones de personas hubieran discutido este problema y luego llevarlo a la Cámara, ¿verdad? Que sería representativo, entonces sí, habría mayoría. Es la propuesta de un individuo, 2 o 3 individuos, y con la finalidad de imponer, ¿sí? De manera irracional y violenta. Y violenta porque están atacando a quien se opone. Simplemente dicen que eso se va a aplicar a como dé lugar porque ellos ya decidieron, ¿sí? Con ese 30% de votos ya decidieron por todo el país, aunque la mayoría del país ni entienda eso, ni esté de acuerdo con eso, y hay oposición. y como dije antes, pues a la oposición la denigran, ¿no? ¿Sí? Esa es violencia. La subajan. Quieren bajarle la calidad a la opinión y de que no sea tomada en cuenta por los allegados de la 4T o los que convencieron en la 4T. Y la única manera es, tendrá la razón el que se oponga, pero está devaluado porque ya está la campaña de devaluación. Esa es la democracia que plantean estos hombres, es fascismo, actitudes fascistoides.
Bien, entonces ese concepto democrático de gobierno del pueblo pues ha quedado totalmente ensuciado, destrozado, al menos aquí en el caso de México, ¿verdad? Si hay democracia, pero democracia personal para el que está en el poder. Y si hay democracia siempre y cuando estés de acuerdo conmigo o esté de acuerdo con el que está en el poder y acepte las condiciones. Hay libertad de prensa, de crítica, pero siempre y cuando no critiques al gobierno, ¿va? Ni te expreses del gobierno, porque si no vienen los ataques y la persecución. Como se ha visto, la persecución de muchos periodistas, ¿sí? Además de la difamación y de los ataques del intento de desprestigio, inmediatamente el otro método es: te investigamos en Hacienda y si no hiciste una declaración anual, pues ya valiste porque ahí te vamos a atorar, ¿verdad? Es decir, la represión, buscan la manera de reprimir, y en este caso lo que hemos visto, el ejemplo, normalmente empiezan a sacar que gana tanto, que tiene tantos negocios, ¿sí? Y que ya la auditoría de la Federación le va a fincar responsabilidades y que Hacienda le multará, bueno, persecución por impuestos, ¿no? Por ejemplo. Por eso, lo que deberíamos estar discutiendo sería esas cuestiones democráticas, cómo lograr la mayor participación democrática de las personas y educar de manera democrática a las personas, ¿verdad? Al mismo tiempo estar discutiendo cómo crecer la economía, cómo mejor empleo, cómo mejorar realmente la salud y acciones concretas, porque por ejemplo para la salud y para la educación, pues son acciones concretas de invertir y listo. No implican grandes complicaciones, así como no tuvieron complicación para una refinería, armar una refinería, cansar un aeropuerto y hacer otro. Acá igual, proyectar hacer hospitales no es ningún problema, ¿sí? Proyectar mejor educación, mejores instalaciones educativas, herramientas, tecnología, mejores maestros, capacitación, ¿cuál debería ser el problema? Promover la alimentación sana en base a la producción nacional, ¿cuál debería ser el problema? El único problema es que no se tiene interés ni se echa a andar ninguna acción específica. Por el otro lado, si interesara y se hacen las acciones, esto estuviera caminando desde el primer día del gobierno, de este gobierno. Así como esos 3 proyectos, otras cosas que decidieron hacer, nadie los detuvo porque impusieron sus puntos de vista. Sobre el Tren Maya incluso no tomaron en cuenta para nadie. Ahí tampoco fue democrático. Y él dice que es un bien para el pueblo. Pues si no tomas en cuenta las opiniones más que las tuyas, pues no sé qué bien puedes esperar para la gente, ¿no? Puesto que no tomaste en cuenta el sentir de las personas de esas comunidades y que realmente querían, si querían ese fregado tren realmente o necesitaban otras cosas más inmediatas, ¿no? Más importantes para el momento, más impactantes en su situación del momento, ¿sí? Del momento que están viviendo y no un supuesto beneficio, sepa para cuándo, ¿verdad?
demasiado dinero regado, ellos seguirán igual en pobreza, ¿verdad? Porque son comunidades muy pobres y marginadas allá en la península de Yucatán. Sí, habrá un tren, pero ellos seguirán con hambre. Entonces no les preguntaron, oigan, ¿les gustaría comer tren? ¿Desayunarán tren? ¿Progresarán? O sea, condiciones inmediatas en el momento, la situación gravísima de pobreza, miseria, ¿no? Que había que levantar a cada persona, a cada humano de allá. Entonces, si había recursos, ¿por qué no se destinaron a eso principalmente? Ahora estamos en crisis, estará peor la cosa, aunque con el consuelo de que pues están las vías del tren, hay un tren Maya que a lo mejor va a llevar turistas, ¿verdad? Qué felicidad para esa gente, ¿verdad? Entonces, fueron imposiciones claramente, se violó la ley incluso, ¿sí? Las leyes de amparo, a pesar de que se ampararon comunidades, les echaron abajo los amparos por el poder del gobierno. Esa es la democracia, ¿verdad? De este país, y es la democracia que están aplicando los actuales gobernantes. Democracia solo para ellos y su beneficio. Porque ellos si deciden para ellos, es democrático, ¿no? Los demás solo que estén de acuerdo con ellos son democráticos y les aplaudan y les aclamen y les festejen. Son democráticos. Entonces hay democracia. Cuestionamientos, por más certeros que sean, racionales, por más cuestionamientos que sean reales, honrados, ¿sí? Ya no son democráticos y se les ataca de manera fascista y se les agrede y se les desprestigia. Esa es la situación. Entonces, conclusión, no estamos en un país democrático en estos momentos. No gobierna al pueblo ni manda al pueblo. Manda una camarilla que se ha enquistado en el poder, escudándose en que todo el pueblo la apoya, ¿sí? Y por lo tanto se puede apropiar de lo que sea y hacer lo que le dé la gana e imponer sus decisiones y puntos de vista unilaterales sin tomar nada en cuenta, porque el pueblo los apoya y pues ellos son el pueblo. Entonces basta con que ellos digan, porque son el pueblo, dicen, ¿no? ¿A quién hay que preguntar entonces si algo está bien en este país? Pues a ellos, porque ellos son el pueblo. Así, la inducción, ¿no? Y las irracionalidades en que se ha hecho caer a muchos adeptos de esas corrientes, ¿no? Y por lo tanto estar apoyando, ¿no?, a esas personas violentas e irracionales, ¿no?, con esas ideas. Entonces, será necesario entrar en una nueva etapa de discusión y concientización de la mayoría de ciudadanos de este país. Necesitamos empezar a racionalizar, ¿tenemos o no tenemos democracia? ¿Sí? Y quitarnos de fanatismos. Bueno, los que estén fanatizados, ¿sí? Y el que esté en la ignorancia, pues hay que estudiar. Necesitamos una discusión, necesitamos un planteamiento realmente de democracia en este país y mandar al basurero a estos pseudos democráticos, ¿verdad?, que gobiernan actualmente y que ya estamos viendo
la calaña de personas que son. Ahorita están imponiendo todo lo que quieren de acuerdo a sus condiciones, ¿verdad? Y como ya vimos, ni siquiera una imposición pacífica, ni siquiera una imposición con discusión, es una imposición con violencia y a fuerza. Usando el fascismo para denigrar a quien no esté de acuerdo con ellos y anular otras opiniones así de facto, y que solo predomine lo que ellos dicen, ¿no? Las frases que lanzan al aire. Entonces, necesitamos cambiar esta realidad que se ha inventado por estos pseudo líderes. Bien, ese sería mi punto de vista acerca de la democracia aquí en estos momentos, porque estamos hablando de estos momentos en el país que es México. Gracias.